Dice Juan Rulfo: cuando escribí Pedro Páramo, solo pensé en salir de una gran ansiedad, porque para escribir se sufre en serio. En lo más íntimo, Pedro Páramo nació de una imagen y fue la búsqueda de un ideal que llamé Susana San Juan. Susana San Juan no existió nunca. Fue pensada a partir de una muchachita a la que conocí brevemente cuando yo tenía 13 años. Ella nunca lo supo y no hemos vuelto a encontrarnos en lo que llevo de vida. Bueno, pues qué gusto estar aquí. En este cuarto episodio vamos a analizar pues lo que el tiempo pertinente de un podcast lo permite, porque este tema, mire, da para muchísimo. Susana San Juan es la mujer que Pedro Páramo amó toda su vida, un tiempo, pues obviamente un tiempo interminable, ¿no? Decíamos, la amó hasta la eternidad, pero también un amor que lo llevó a la ruina en todas sus dimensiones, la ruina emocional, la ruina política, económica, existencial. Incluso la enfermedad de Susana San Juan es el preámbulo de la muerte de Comala y de su cacique, una muerte que lo sabemos, desertiza la tierra y convierte los huesos de Pedro Páramo en piedra. Todo esto es una especie como de simbolización o de significación, ¿no?, dentro de la novela. Y es un amor, este amor que profesa Pedro Páramo por Susana San Juan, pues notamos, ¿no?, que es casi un amor como religioso, ¿no? Un amor donde él tiene puesta su salvación, pero es una tragedia. Susana San Juan es una tragedia para Pedro Páramo y para Comala. De ti me acordaba cuando tú estabas allí mirándome con tus ojos de agua marina. Esto lo recuerda Pedro Páramo. Y mire que lo recuerda con un dolor tremendo, profundísimo. Y el relato que corresponde a Susana San Juan, esto que nos ocupa aquí, esto que nos tiene aquí ahora, es el tercero de los relatos yuxtapuestos, conjuntos, convergentes, interpolados, pues que configuran, que moldean la trama de Pedro Páramo, y que sabemos que esa trama es la segunda, porque está yuxtapuesta, ¿no?, a la historia de Juan Preciado, a la trama de Juan Preciado, que ya analizamos y comentamos en el primer episodio de esta serie de podcasts dedicados a la novela Pedro Páramo de Juan Rulfo, por el 70 aniversario de su publicación. Y bueno, este festejo es el que nos tiene aquí, gozando este novelón irrepetible, inimitable, indispensable. Entonces, pues vamos a centrarnos en una de las cuestiones capitales de la novela global de Pedro Páramo, que es el relato de Susana San Juan. Y vamos a reiterar un poco, ¿no?, porque siempre es necesario volver como a situar un poco las coordenadas. En los podcasts anteriores, dijimos, este es el cuarto de la serie, hemos dicho que la novela completa, Pedro Páramo, es una obra que se compone de dos tramas yuxtapuestas y de una serie de relatos conjugados entre sí. Y estas dos tramas que se yuxtaponen, ya sabemos, es la trama de Juan Preciado, que escenifica o representa pues el viaje de un supuesto hijo, ¿no?, de Pedro Páramo a Comala, porque llega un momento en que dice el marido de mi madre, dice a iniciativa, ¿no?, lo hace iniciativa, este viaje, iniciativa de su difunta madre, Dolores Preciado, pues la mujer que no fue apreciada por el cacique Pedro Páramo. Y tenemos la otra trama, desencadenante de la primera, porque está tanto antes como después, pero también es un como desencadenamiento mutuo, ¿no? Porque ambas tramas son como simultáneas, están tanto antes y después, ¿no?, de la historia de Pedro Páramo y también después de la trama del viaje y muerte de Juan Preciado, y viceversa, y al contrario. Entonces decíamos que en la trama de Pedro Páramo, pues está compuesta, está configurada, está moldeada por 4 relatos yuxtapuestos también a su vez entre sí, así como si fuera una especie de
fractal, vamos a suponer, no suponer, vamos a imaginar como si fuera un reflejo de esas dos tramas, pero en este caso 4 relatos que están dentro de una de las tramas y son relatos que se encuentran convergentes, ¿no? Y ya lo sabemos, el primero de esos relatos convergentes es la infancia de Pedro Páramo, a lo cual ya nos referimos en el segundo podcast, y pues el último de ellos va a ser la senectud y muerte de Pedro Páramo. Esto será comentado después, ¿no? Bueno, y entre la infancia y la muerte, pues vamos a encontrar como manera de novela enmarcada, vamos a encontrar a Pedro Páramo como cacique y el relato de Susana San Juan, que es en el que nos vamos a centrar en este podcast. Entonces, pues lo primeritito que debemos hacer es identificar en la novela global, dentro de las 69 secuencias, de acuerdo a la edición que usted tenga en la mano, pues usted tendrá que identificar, de acuerdo a las coordenadas que se dieron en los podcasts anteriores, las secuencias o los fragmentos o los episodios que se refieren a la novela de Susana San Juan. Porque la novela de Pedro Páramo no tiene capítulos, sino que está escrita mediante una sucesión, ¿no?, de escenas, de episodios, decíamos, porque Juan Rulfo está usando la técnica del drama de estaciones, y además está usando también como procedimiento el Quijote de Cervantes, y en particular la ruptura del tiempo y del espacio, es decir, la fractura del cronotopo, cuando fracturamos, ¿no?, las convenciones lógicas del tiempo y del espacio, y que no se nos olvida y que siempre lo reiteramos, ¿no? Que en la novela de Cervantes se inaugura esta técnica, ¿no?, de ruptura o de fractura, y que la encontramos del paso del capítulo 8 al 9 de la primera parte de Don Quijote en la batalla entre Don Quijote y el vizcaíno, que es cuando se introduce este quiebre. Y bueno, todo el uso, ¿no?, de estas técnicas pues también nos va a permitir que podamos seguir diferentes itinerarios en la lectura que no condicionan en lo absoluto la valoración de la obra. Y bueno, aquí es necesario también subrayar que la presencia de Susana San Juan en la segunda trama, en toda la segunda trama de Juan Preciado, es constante. Siempre está ahí Susana San Juan, pero en algunos episodios es como si fuera una presencia afantasmada o disimulada, y esto se logra pues por la maravilla, ¿no?, del manejo que hace Juan Rulfo de diversos recursos técnicos, donde en ciertos episodios vemos cómo el personaje femenino está atenuado y cómo en otros episodios, ¿no?, el personaje está totalmente y absolutamente mostrado. Por eso decimos que este relato de Susana San Juan, estos episodios que muestran a Susana San Juan son fáciles de identificar. Y Pedro Páramo ensueña a Susana por medio de interpolaciones. Las interpolaciones, sobre todo lo notamos muchísimo en la parte en el relato de la infancia de Pedro Páramo. Estos fragmentos aparecen entre comillas, encerrados entre comillas, y es lo que llamamos interpolaciones, que son precisamente los ensueños de Pedro Páramo, ¿no?, con Susana San Juan, cuando él la ensueña. Y bueno, ¿y esto por qué lo usa Juan Rulfo? Es un recurso que él usa para lograr la economía del relato y lo hace de una manera fantástica, ¿no? Porque mire, si usted escribe narrativa, sabe que lograr esto es dificilísimo. Todo lo que hace Rulfo es dificilísimo. Y bueno, lo que va haciendo en estas interpolaciones, lo que hace Pedro Páramo como personaje, es ir reactualizando sus momentos de gozo, pues en un retorno a la niñez junto a Susana. O sea que Pedro Páramo se introduce en su pasado, en instantes que ya sucedieron, en una especie como de, no especie, en una memoración de lo deseado, qué cosa más tremenda que hice aquí,
rememoración de lo deseado. Pues que posiblemente, ¿no? Posiblemente se lleva a cabo o en la memoria de la muerte, es decir, cuando Pedro Páramo ya está muerto y está recordando a Susana, está ensoñando a Susana, o la otra posibilidad sería que lo está haciendo, esta rememoración a Susana, cuando está postrado, ¿no?, en este sillón y tiene la mirada puesta en el Camposanto y sentimos que la vida de Pedro Páramo se está desmoronando y que además él ya tiene una conciencia absoluta de su muerte y sabemos que cuando hay una conciencia ya, ¿no?, de que se está llegando a la muerte, pues se va recordando más. O sea que cuando la vida de Pedro Páramo va perdiendo ese sentido y él se va paralizando, porque lo vamos notando pero clarito, ¿no? Entonces regresan los recuerdos de la niñez, los recuerdos felices, que es cuando, y que además son brevísimos, ¿no? Cuando él está con Susana San Juan. Y bueno, aquí es necesario, ¿no?, lo que hemos estado señalando, pues estos aspectos que nos parecen muy relevantes. Ya dijimos, primero, la intermitencia de la presencia de Susana San Juan en la trama de Pedro Páramo. Segundo, las técnicas usadas por Rulfo para mostrar a Susana en un perspectivismo, es decir, desde diferentes puntos de vista, el punto de vista del narrador, el punto de vista de ella misma, el punto de vista de Pedro Páramo y el punto de vista de otros personajes, especialmente, lo sabemos, de Dorotea, un poco de Justina, ¿no?, la mujer que la cuida, una especie de nani, dijéramos, y también desde el punto de vista de su padre, que todo el tiempo le dice que está loca, ¿no?, Bartolomé San Juan. También tenemos que tomar en cuenta y ser muy meticulosos, muy meticulosas a leer, porque tenemos también que notar la presencia de Susana en la vida de los demás. ¿Qué significa Susana en la vida de los demás personajes, en cada uno de los personajes? Esto es muy importante, porque hasta tiene que ver con Juan Preciado. Juan Preciado se da cuenta que Pedro Páramo, su supuesto padre, nunca amó a su madre. Y esto también para un hijo, suponemos, es doloroso, ¿no? Y bueno, la última cuestión, y la última es un decir nada más para cerrar, ¿no?, esta idea de lo relevante que es Susana San Juan, pues también tenemos que tomar en cuenta qué significado le damos nosotros, como lectores, como lectoras, a Susana San Juan dentro de la obra. ¿Cómo la vamos significando? ¿Cómo la vamos observando? ¿Cómo la vamos sintiendo? ¿Con qué lenguaje está hablando Susana San Juan? ¿Qué técnicas está usando Juan Rulfo a la hora que la muestra y la desaparece? Todo eso tenemos que ir tomando en cuenta, porque si no, nada más nos vamos a quedar a nivel de la historia y eso no es Pedro Páramo. Bueno, todo esto es maravillosamente complejo, ¿no? Bueno, no estamos hablando de cualquier novela. Estamos hablando de la cumbre, de la más alta cumbre del arte narrativo mexicano, pues que ningún otro autor o autora, son novelas inimitables. Nadie puede imitar a Juan Rulfo, ni autores ni autoras, ¿no? Y muchísimo menos superar. Y bueno, ahí les recomiendo, antes de que se me olvide, les recomiendo la lectura de una obra híbrida de Cristina Rivera Garza, híbrida porque combina varios géneros ahí, que se titula Había mucha neblina o humo o no sé qué. Y mire que esta es una frase que Cristina Rivera Garza extrae de Pedro Páramo para titular su novela y que precisamente dentro de la novela de Pedro Páramo es el motivo por el cual el caballo mata a Miguel Páramo, porque había mucha neblina o humo o no sé qué. Pues le recomiendo esta obra de Cristina Rivera Garza, buenísima, excelente, extraordinaria. Pero no tiene nada que ver con tratar de imitar a Juan Rulfo, nada en lo absoluto, ¿no? Bueno, también debemos tomar en cuenta que
Además de los recuerdos que tiene Pedro Páramo de Susana, pues están los propios recuerdos de ella. Ella recordándose a sí misma. Ella, cuando se recuerda en su tumba, ella está dentro de la tumba y recuerda la muerte de su madre. El descenso al pozo es otro recuerdo importantísimo, y el recuerdo de cuando se baña en el mar junto a Florencio. Y estos 3 recuerdos son fundamentales, son los más importantes en la obra. Y en el relato, específicamente de Susana San Juan, recuerdos que pues son rememorados, decimos, desde su tumba, pero que también se van rememorando en otros momentos, y que corresponden a diferentes tiempos de su vida. Aquí no hay un orden cronológico, pues porque el segundo recuerdo, el del descenso en el pozo o al pozo, es el primero que sucede, ¿no? De estos recuerdos de la propia Susana. Y son recuerdos que están interpolados también con los recuerdos de Pedro Páramo en la segunda trama y con los de Dorotea en la primera trama. Entonces, por ejemplo, los recuerdos, ¿no?, que Dorotea tiene de Susana y que comparte con Juan Preciado. Todo esto está en el primer podcast. Y los recuerdos que Pedro Páramo tiene de Susana en la infancia, pues están en el segundo podcast. Y en la faceta de Pedro Páramo como cacique, hay solamente una presencia, nada más una aparición, dijéramos, ¿no?, de Susana San Juan, y esto está en el tercer podcast. Así que si no los ha escuchado, pues le recomiendo que los escuche. Así que aquí solo nos vamos a centrar en el relato de Susana San Juan, que está inserto en la segunda trama, la de Pedro Páramo, y que está narrada con 2 técnicas importantísimas. El relato de Susana San Juan tiene 2 técnicas que usa Juan Rulfo y que son técnicas vitales para comprender el relato de Susana San Juan. La primera de las técnicas es la técnica de la novela lírica. Y la segunda técnica es la técnica de la novela necrológica o necrótica. Vamos a explicar un poquito estas 2 técnicas. Cuando hablamos de la novela lírica, nos referimos al subgénero narrativo que va combinando elementos de la novela tradicional con el lenguaje poético, metafórico, tropológico, simbólico, y sabemos que es un lenguaje característico de la poesía, de la lírica, y cuando interviene este tipo de lenguaje dentro de una novela, pues ¿qué cree que sucede? Que se suspende la acción. Casi podríamos decir, bueno, no casi, podemos decir y lo afirmamos, que la poesía nulifica la acción. Bueno, es complejo porque tenemos que ir notando esto, ¿no? ¿Y esto para qué? ¿No? O sea, ¿por qué esta combinación o para qué suspender la acción o nulificarla? Pues obviamente se usa esa técnica en las novelas para que el lector o la lectora ingresemos como en una especie de estado de contemplación o de observación del alma del personaje, entrar en la subjetividad, en los estados de ánimo, en las emociones, en los sentimientos. Mire que casi es una laparoscopía, ¿no?, de toda la subjetividad del personaje, en este caso de Susana San Juan. Y entonces, bueno, pues esta técnica pues nos va a llevar, ¿no?, a toda esa sucesión de monólogos de la protagonista Susana San Juan. Casi siempre, ¿no?, son monólogos porque son recuerdos y los recuerdos son monologantes, donde pues vamos viendo sus agonías, vemos incluso pues hasta todo lo que ella sufre, ¿no? Y sabemos que esos recuerdos y esas agonías pues van a desembocar en su muerte. Es una mujer, Susana San Juan, que sufre hasta la muerte, una muerte que va a desencadenar, al igual que el asesinato de Lucas Páramo, va a desencadenar el rencor vivo, como dice Abundio Martínez, el arriero sordo, el rencor vivo de Pedro Páramo, y va a desatar tal furia en él, en Pedro Páramo, que a la manera como de un dios telúrico, como consecuencia por la indiferencia y el desprecio, ¿no?, que los habitantes de Comala
profesaron a la muerte de Susana San Juan, pues Pedro Páramo se va a cruzar de brazos y va a dejar que Comala se muera de hambre. ¿Quién sabe de dónde? Pero llegó un circo con volantines y sillas voladoras, músicos. Se acercaban primero como si fueran mirones y al rato ya se habían avecinado, de manera que hasta hubo serenatas. Y así poco a poco la cosa se convirtió en fiesta. Comala hormigueó de gente, un jolgorio y de ruidos, igual que en los días de la función en que costaba trabajo dar un paso por el pueblo. Las campanas dejaron de tocar, pero la fiesta siguió. No hubo modo de hacerles comprender que se trataba de un duelo, de días de duelo. No hubo modo de hacer que se fueran antes. Por el contrario, siguieron llegando más. La media luna estaba sola, en silencio. Se caminaba con los pies descalzos. Se hablaba en voz baja. Enterraron a Susana San Juan y pocos en Comala se enteraron. Allá había feria. Se jugaba a los gallos, se oía la música, los gritos de los borrachos y de loterías. Hasta acá llegaba la luz del pueblo que parecía una aureola sobre el cielo gris, porque fueron días grises, tristes para la media luna. Don Pedro no hablaba, no salía de su cuarto, juró vengarse de Comala. Me cruzaré de brazos y Comala se morirá de hambre. Y sí, Comala se convirtió en páramo y en piedra, como si fuera la representación simbólica del rencor de Pedro Páramo, que también, pero también la venganza inconsciente, probablemente de los habitantes de Comala. Bueno, ahora bien, lo que vemos aquí es un desafío para el lector o la lectora. Hay que reconciliar la subjetividad del personaje con el contexto de las acciones, con el argumento, por ejemplo, esto que le acabo de leer, ¿no? Que es parte del argumento de todo lo que sucedía en Comala y el duelo de Susana San Juan, y tenemos que reconciliar todas estas fragmentaciones, todos estos episodios. Y bueno, porque además en la novela lírica, pues ya dijimos que el argumento pasa a un segundo plano, que la acción parecería que se suspende, que no pasa nada. Y eso, pues obviamente a nosotros también, lectoras y lectores, lo que nos va a suceder aquí es que toda nuestra atención tiene que estar puesta en las sensaciones, en el tiempo, en el espacio que están quebrados, en las unidades pequeñas, en las pinceladas, en las texturas. Ahí vemos nuestro lienzo mental, porque con Susana San Juan, en el relato de Susana San Juan, mire que casi estamos mirando poemas, en esa visualización muy expresionista que tenemos que hacer. Y además estamos, otra complejidad más a esta maravilla, ante una protagonista de su propio relato, del relato de Susana San Juan, un personaje femenino, una personaje pues hipersensible y delirante, porque tampoco sabemos en qué momento lo que está recordando si es realmente lo que sucedió o si ella lo está imaginando, vamos a decir así, en su delirio, ¿sí? Entonces no podemos distinguir, no hay manera de distinguir, porque lo que hace aquí Susana San Juan es hacernos sentir que la historia, la novela, queda como estática y que lo que se activa es el discurso. Entonces me explico en esta parte. El personaje Susana San Juan no hace nada, simplemente siente mucho, piensa mucho, recuerda mucho. Entonces aquí lo que vemos es que la novela lírica tiene esta técnica en analepsis, va hacia atrás, va al recuerdo, va a recuperar el tiempo perdido, que es la memoria del pasado, se va a meter en una especie de elipsis. El personaje se mete como en una elipsis, como en una circularidad, en un torbellino dentro de sí mismo. Vemos a una Susana San Juan en esta auto como reflexión muy simbólica,
no se mueve el tiempo. Y entonces, ¿qué tenemos que hacer? Como lectores, como lectoras, pues entrar en el espacio de la percepción. Y esto es complejo, porque nos acerca al lenguaje poético, porque los relatos líricos, la novela lírica, aquí requiere pues lectorados activos para poder reconfigurar, ir llenando, ir mirando, ¿no?, toda esta maravilla de narración y además ir uniendo los fragmentos, ir ordenando la fragmentación por medio de imágenes, entender las alteraciones en el tiempo narrativo, y solamente así, y nada más así como que de pasadita le estoy diciendo todo esto, vamos a lograr experimentar el placer del texto, el goce estético del arte narrativo de Juan Rulfo en Pedro Páramo. Y bueno, pues este relato lírico ya se había comentado, de Susana San Juan, que es el tercero que configura la trama de Pedro Páramo, se va a mezclar con las técnicas del relato necrótico. Esto es una maravilla, ¿eh? El relato necrótico. La protagonista va monologando, ¿no?, su agonía. Y en el relato necrótico es cuando el personaje toma conciencia de su propia muerte, habla de su muerte, dispone su muerte, está relacionado con su muerte. Aquí le voy a poner solo, pues yo creo que dos ejemplitos, ¿no? El Quijote y sus tintes necróticos. En los últimos capítulos de la segunda parte, cuando Don Quijote pues pide la confesión y pide escriturar su testamento. Esto es lo que decimos, ¿no?, sobre esos. Aquí no es que haya relato necrótico, como en el caso sí de Pedro Páramo, sino que son tintes, ¿no?, como tintes, como aproximaciones al relato necrótico, ¿no? Y también encontramos tintes necróticos en el prólogo de la obra de Cervantes, los trabajos de Persiles y Sigismunda, que es la última novela de Cervantes. El prólogo fue lo último que escribió en vida, y que tiene pues un final, ¿no?, un cierre de prólogo muy doloroso para quienes amamos a Cervantes. Dice: adiós, gracias a Dios, donaires. Adiós, regocijados amigos, que yo me voy muriendo y deseando veros presto contentos en la otra vida. Así se despide Miguel de Cervantes. Esto es lo último que escribió, y así cierra el prólogo, el último prólogo de la última obra que escribió, los trabajos de Persiles y Sigismunda. Fíjese entonces cómo hay autores y personajes necróticos, y los personajes y autores necróticos están conscientes de su ingreso en el umbral de la muerte. Decíamos, son personajes incluso que disponen su muerte, personajes que saben que pues están a punto, ¿no?, de ingresar en la última de sus batallas, que es lo que los griegos llaman agón, la confrontación con la muerte, la agonía. Y bueno, pues quien es racional, pues se va preparando a lo largo de su vida para esta última batalla, porque la muerte digna es estoica. Y aquí la función de la memoria es importantísima. Por eso Susana San Juan recuerda, y por eso los recuerdos son monologantes. Y mire que solamente tiene 2 recuerdos felices. Ella recuerda su soledad, sus vacíos, su vulnerabilidad, el odio a su padre, las heridas. Heridas que hundieron a Susana San Juan en el dolor, en la enfermedad, en el delirio. Entonces, bueno, aquí reitero, el relato de Susana San Juan inserto en la trama de Pedro Páramo, es un relato lírico y necrótico, narrado por la protagonista ya muerta. Y a Susana San Juan, esta protagonista ya muerta, se le escucha hablar en el Camposanto. Y bueno, recuerde que los muertos, y recuerden, que los muertos de la novela de Rulfo, pues son muertos muy listos, porque pues se llevan al otro mundo, así quisiéramos todos, llevarnos al otro mundo nuestras facultades psíquicas y emocionales, y hasta físicas,
porque los muertos de Rulfo, de la novela de Rulfo, pues son muertos que hablan, que recuerdan, que sienten miedo incluso, sienten rencor, ya muertos, ya muertos, y hasta toman siestas. Entonces uno dice, no, pues qué maravilla, ¿no? De muerte, y además no sienten como tantos sofocos, se van acostumbrando a estar abajo de la tierra. Bueno, esta novela de Rulfo es una maravilla. Además, bueno, el relato de Susana San Juan, como ya sabemos, ya está puesto, interpolado, convergente, no con los otros relatos de la trama de Pedro Páramo, su infancia, cacicazgos, senectud y muerte, pues obviamente implica el ubicar los episodios y dividirlos en 3 momentos. Vamos a esos 3 momentos importantes en el relato de Susana San Juan: la muerte de la madre, el descenso al pozo y la locura. Fíjese, 3 momentos importantes en el relato lírico y necrótico que está de Susana San Juan, que está inserto en la segunda trama, que es la de Pedro Páramo: la muerte de la madre, el descenso al pozo y la locura. Esto es una gozadera literaria tremenda. Bueno, el primer momento se refiere a la muerte de su madre y se ubica en un tiempo y en un espacio compartido con Justina. Estoy acostada en la misma cama donde murió mi madre hace ya muchos años, sobre el mismo colchón, bajo la misma cobija de lana negra con la cual nos envolvíamos las dos para dormir. Entonces yo dormía a su lado, en un lugarcito que ella me hacía debajo de sus brazos. Estoy aquí, boca arriba, pensando en aquel tiempo para olvidar mi soledad, porque no estoy acostada solo por un rato, y ni estoy en la cama de mi madre, sino dentro de un cajón negro, como el que se usa para enterrar a los muertos, porque estoy muerta. Fíjese, estamos en el propio punto de vista de Susana San Juan. Ella está recordando, ella está contando, por eso no se autonombra. Y este recuerdo tiene 2 desplazamientos en 2 tiempos, ¿no? Uno, Susana, que recuerda el tiempo feliz compartido con su madre, cuando rememora, nos envolvíamos las dos para dormir, entonces yo dormía a su lado en un lugarcito que ella me hacía debajo de sus brazos. Y el otro desplazamiento, que es cuando reactualiza las sensaciones del pasado en el presente. Creo sentir todavía el golpe pausado de su respiración, las palpitaciones y suspiros con que ella arrullaba mi sueño. Creo sentir la pena de su muerte. Pero esto es falso. Y Susana San Juan y nosotras junto con ella, revivimos sensaciones, y Susana reitera la vivencia y las emociones del tiempo lejano. Susana se piensa a sí misma, es decir, se recuerda a sí misma, dice, pensando en aquel tiempo para olvidar mi soledad. Y todo esto nos lleva a que la reconozcamos, nosotros la reconocemos muerta. Ella está hablando sola, está monologando ya muerta. Y Susana se sabe muerta. No le digo que estos muertos rulfianos son muy inteligentes, muy racionales y muy conscientes. Susana se reconoce a sí misma muerta y en soledad. Y además es un personaje que es capaz de aproximarse a 2 situaciones muy, muy alejadas temporalmente. Y mire, esto es muy importante porque en la novela Susana San Juan casi siempre es dicha, expresada, mostrada, conocida, explicada por los demás. Susana San Juan es capaz de recordar lo más lejano que hay de sí misma en su infancia y de reactualizarlo. O sea, es tremendamente inteligente este personaje, pero siempre está siendo explicada por los demás o mostrada o expresada por los demás. Muy pocas veces ella muestra su propia interioridad, su interioridad. Casi siempre son los otros, ¿no? Quienes hablan por ella, pues igualito que nuestra vida. Y bueno, aquí Rulfo está denunciando, ¿no?, el continuo sometimiento al que estamos todos y todas expuestas respecto a la percepción de los otros.
Pero mire, bueno, Susana, gracias a la locura, se libra del sometimiento de los demás. Ella dice, siento el lugar en que estoy y pienso. Se refiere a la muerte, siente la muerte. Pienso cuando maduraban los limones. Aquí pensar es sinónimo de recordar. Susana recuerda la luz, el viento, el perfume de los limoneros. Y a partir de aquí notamos como un crescendo que desata la voz lírica, la voz poética con imágenes expresionistas. Y las nubes se quedaban allá arriba en espera de que el tiempo bueno las hiciera bajar al valle. Mientras tanto dejaban vacío el cielo azul, dejaban que la luz cayera, ahí está el expresionismo, que dejaban que la luz cayera en el juego del viento haciendo círculos sobre la tierra, removiendo el polvo y batiendo las ramas de los naranjos. Entonces, mire, cuando interpretamos, reconfiguramos las imágenes, podríamos mirarlo, no de otra manera se entiende esto, mirarlo así. Estoy acostada en la misma cama de mi madre, porque no estoy acostada solo por un rato. Mire cómo se da la afirmación y la negación. Ni es la cama de mi madre. Creo sentir todavía el golpe pausado de su respiración. Ahora, la contradicción. Creo sentir la pena de su muerte. Pero esto es falso. Estoy aquí boca arriba pensando en aquel tiempo para olvidar mi soledad porque estoy muerta. Esto es algo tremendo lo que hace Rulfo, porque va armando, ¿no?, ese ritmo impresionante que va teniendo aquí, donde lo que afirma lo niega, lo afirma, lo niega. Es una técnica impresionante la que usa, ¿no? Bueno, y entonces el núcleo de la muerte de la madre es simbólicamente la suya, la de Susana San Juan. Estoy aquí boca arriba pensando en aquel tiempo para olvidar mi soledad. Este es el núcleo de todas las rememoraciones monologantes de Susana San Juan. Olvidar que se está muerta. Recuerda el pasado para olvidar en el presente que está muerta. Bueno, pasemos ahora al descenso del pozo, ¿no? Cuando la niña desciende al pozo. Recuerde que los podcasts son aproximaciones, donde realmente se profundiza es en los talleres de lectura presenciales, bueno, a los cuales le invito a integrarse y le invito con mucho gusto, porque aquí estamos muy en la superficie. Bueno, entonces dijimos que la muerte de la madre es el umbral simbólico de la muerte de Susana San Juan, porque la muerte de la madre le afecta tremendamente. Incluso es una de las causas de su ingreso a la locura. Recuerde que es un personaje lírico, es decir, hipersensible, necrótico también, obviamente. Y bien, pues así, de la misma manera, el descenso al pozo es la experiencia de la muerte en la vida de Susana niña, de Susanita, niñita pequeñita. Otro motivo que origina su inclusión en la locura. Y mire, la locura, mediante el personaje de Susana San Juan, aquí en la obra de Juan Rulfo, es una forma de muerte relativa. Bueno, a mí me parece que también lo es al margen de la ficción narrativa, porque en la locura desaparecen las divisiones temporales y espaciales, lo sabemos. El pasado puede ser presente y el espacio, el de la ensoñación. Creo que esto genera en nosotros, nosotras, lectores o lectoras, pues un profundo cuestionamiento acerca del tiempo y del espacio en los estados de locura, en caso de que la locura exista, porque bueno, ahora los psicólogos y los psiquiatras se empeñan en mirarla como si fuera una lista de nombres, ¿no? Como retazos o fragmentos. Ya tiene tantos nombres la locura que ya ni siquiera sabemos si la locura existe, ¿no? De tantas fragmentaciones que estos hiper especialistas van como deshojando, ¿no? Como desarmando esto que luego ya no sabemos cómo armar. Bueno, lo que seguimos entendiendo por locura, ¿no? Desde la literatura,
y sobre todo desde la poesía, pues la locura es la fractura con lo real. Pero pues vaya usted a saber qué es lo real. Quizá podamos mirar, ¿no?, la locura de Susana San Juan como la posibilidad de censurar las normas. La posibilidad de censurar las normas. Una especie de, vamos a decir así, descondicionamiento de la materialidad. Descondicionamiento de la materialidad. Y que además en Susana San Juan tiene un proceso. El dolor que la ingresa en el delirio que la lleva al ensueño, el ensueño que la lleva a la locura y la locura que la lleva a la muerte. Y va entrando, ¿no?, en ese pasado que se actualiza y que ese pasado está provocado por las pérdidas, como si Susana estuviera tratando de conectar los momentos dichosos con las crisis y con la realidad. Y por eso el personaje de Susana San Juan es tan complejo. Es una muriente, es una loca, es una exiliada, es una mujer amada, que tuvo como primera experiencia la muerte de la madre, y esta muerte de la madre la obligó a tomar conciencia de su propia mortalidad, y de ahí se deriva su angustia y su drama. Se quedó sola, se quedó muy sola, se queda sola con el padre, con Bartolomé San Juan, y este ser espantoso, este tipo horrible, Bartolomé San Juan, la obliga, niña, imagínense, niña, la obliga a enfrentarse con la muerte material. Hace descender a la niñita Susanita hasta el fondo de un pozo, pues con el propósito, como él no cabe, con el propósito de que encuentre entre huesos humanos el dinero que este hombre anda buscando. Bueno, este hombre está realmente enfermo. ¿Cómo puede hacer esto un padre a una niña? Y es un momento que nos desgarra, que nos tensa mucho, porque lo que vemos es terrible. El padre está fuera del foso, arriba del pozo, y va Susana, ¿no? La va descendiendo, él la obliga a descender, y luego miramos el desmenuzamiento de un cadáver. Esto es espantoso, bueno. Baja Susana y dime lo que ves. Estaba colgada de aquella soga que le lastimaba la cintura, que le sangraba sus manos, pero no quería soltar, era como el único hilo que la sostenía al mundo de afuera. No veo nada, papá. Busca bien, Susana, haz por encontrar algo. Y la alumbró con su lámpara. No veo nada, papá. Te bajaré más. Avísame cuando estés en el suelo. Había entrado por un pequeño agujero abierto entre las tablas. Había caminado sobre tablones podridos, viejos, astillados y llenos de tierra pegajosa. Baja más abajo, Susana, y encontrarás lo que te digo. Y ella bajó y bajó en columpio, meciéndose en la profundidad, con sus pies bamboleando. En el no encuentro dónde poner los pies. Más abajo, Susana, más abajo. Dime si ves algo. Y cuando encontró el apoyo, allí permaneció, callada, porque se enmudeció de miedo. La lámpara circulaba y la luz pasaba de largo junto a ella, y el grito de allá arriba la estremecía. «Dame lo que está allí, Susana». Y ella agarró la calavera entre sus manos, y cuando la luz le dio de lleno la soltó. «Es la calavera de un muerto», dijo. «Debes encontrar algo más junto a ella. Dame todo lo que encuentres». El cadáver se deshizo en canillas. La quijada se desprendió como si fuera de azúcar. Le fue dando pedazo a pedazo hasta que llegó a los dedos de los pies y le entregó coyuntura tras coyuntura, y la calavera primero, aquella bola redonda que se deshizo entre sus manos. «Busca algo más, Susana. ¡Dinero! Ruedas redondas de oro. Búscala, Susana». Entonces ella no supo de ella, sino muchos días después, entre el hielo, entre las miradas llenas de hielo de su padre. Esto es tremendo, porque aquí hay, bueno, además de tremendo todo lo que dice y todas las imágenes que hay, entre todas estas imágenes
hay innumerables significaciones simbólicas. Mire, segurito Freud hubiera estado encantado, convirtiendo este pasaje en una teoría psicoanalítica, pero que para qué le cuento. Este es un descenso al abismo donde Susana experimenta, la niñita Susana, experimenta la muerte, y además experimenta la imposibilidad de rebelarse contra su padre, el padre que la está obligando a bajar, el padre que la desciende a lo macabro, un padre que la violenta, un padre que la ingresa en la locura. Además es una huérfana de madre, ella está sola, no tiene más que este hombre que es un monstruo, ¿no? ¿Dónde encontrará refugio Susana? ¿Qué va a hacer? ¿Dónde se puede refugiar? Bueno, por un lado tiene a Justina, que qué bueno, y por otro lado tiene la locura. Y la locura es la más alejada de la realidad, porque además la realidad de Susana es su padre. Y bueno, es tan alejada la locura de la realidad así como la muerte de la vida. Y entonces Susana va reduciendo el mundo que la rodea, lo va limitando solo a ciertos momentos del pasado, un pasado real o un pasado imaginario, y su relación con Justina. Mire, Justina juega aquí un papel muy importante, la nana, la cuidadora de Susana, porque es la mediadora entre la locura y la realidad. Bueno, además Susana atenúa al mínimo su impulso vital, es decir, todo el tiempo está como si estuviera metida en otra atmósfera, en otro mundo, y va nulificando todo lo que procede de lo real. En Susana no hay proyección de futuro y el presente es una constante reactualización del pasado. O sea, el presente no existe, inmediatamente lo reactualiza al pasado, ya sea real, dijimos, o ya sean recuerdos imaginados. Susana se aísla por medio del sueño, del ensueño, que como sabemos son estados simuladores de la muerte. Ella rechaza el mundo exterior, porque dijimos, el mundo exterior está reducido a la figura de su padre. Y como el mundo es su padre, y es un padre tremendo, tremendamente violento, ella se repliega en sí misma. Recuerde que no podemos profundizar tanto porque los podcasts son muy largos. Bueno, ahora tenemos que notar aquí que la relación de Susana, entre Susana y Pedro San Juan, pues es ambigua, es confusa, porque como él mismo dice de Susana, una mujer que no era de este mundo, pues una mujer que Pedro Páramo no pudo convertir en cuerpo, en carne y hueso. Y veamos también que Susana recuerda el descenso de ese pozo cuando le comunican la muerte de su padre. Esto es muy importante porque en este fragmento vemos la representación de la locura, cuando reacciona, ¿no?, ante la muerte del padre y cómo la reactualiza. Tu padre ha muerto, Susana. Antenoche murió y hoy han venido a decir que nada se puede hacer, que ya lo enterraron, que no lo han podido traer aquí porque el camino era muy largo. Te has quedado sola, Susana. Entonces era él, y sonrió. Viniste a despedirte de mí, dijo, y sonrió. Por eso reí ahora. Supe que eras tú, Bartolomé. Y la pobre de Justina, que lloraba sobre su corazón, tuvo que levantarse al ver que ella reía y que su risa se convertía en carcajada. Pues veamos ahora cómo el padre Rentería va a preparar a Susana a morir, según él, cristianamente. Y digo según él porque de verdad este pasaje es importantísimo. No lo puedo leer todo completo porque es algo largo, entonces voy rapidito. Tengo la boca llena de tierra. Sí, padre. No digas sí, padre. Repite conmigo lo que yo vaya diciendo. ¿Qué va a decirme? ¿Qué va usted a decirme? ¿Me va a confesar otra vez? ¿Por qué otra vez? Note aquí la dominación y la insubordinación de Susana. Esta no era una confesión, Susana. Solo vine a platicar contigo, a prepararte para la muerte. Ya me voy a morir. Sí, hija. ¿Por qué entonces no me deja en paz? Tengo ganas de descansar. Le han de haber encargado que viniera a quitarme el sueño, que se estuviera aquí conmigo hasta que se me fuera el sueño. ¿Y qué haré después para encontrarlo? Nada, padre. ¿Por qué mejor no se va y me deja tranquila?
Te dejaré en paz, Susana, conforme vayas repitiendo las palabras que yo diga. Te irás quedando dormida. Sentirás como si tú misma te arrullaras. Y ya que te duermas, nadie te despertará. Nunca volverás a despertar. Está bien, padre, haré lo que usted diga. El padre Rentería, sentado en la orilla de la cama, puesta las manos sobre los hombros de Susana San Juan, con su boca casi pegada a la oreja de ella, para no hablar fuerte, encajaba secretamente cada una de sus palabras. Tengo la boca llena de tierra. Luego se detuvo. Trató de ver si los labios de ella se movían y los vio balbucir, aunque sin dejar salir ningún sonido. Tengo la boca llena de ti, tengo la boca llena de ti, de tu boca. Tus labios apretados, duros, como si mordieran, oprimiendo mis labios. Se detuvo también. Miró de reojo al padre Rentería. Imagínese la imagen de estos dos. Y lo vio lejos, como si estuviera detrás de un vidrio empañado. Luego volvió a oír la voz, calentando su oído. Tragó saliva espumosa, masticó terrones plegados de gusanos que se me anudan en la garganta y raspan la pared del paladar. Mi boca se hunde, retorciéndose en muecas, perforada por los dientes que la taladran y devoran. La nariz se resplandece, la gelatina de los ojos se derrite, los cabellos arden en una sola llamarada. Le extrañaba la quietud de Susana. Todo esto terrible lo está diciendo el padre Rentería. Mi boca se hunde, retorciéndose en muecas. Y pues Susana no se está moviendo, ¿no? Porque no entiende qué está haciendo este hombre. Y entonces Susana de repente se le queda viendo, ¿no? Y entonces ríe y le dice el padre Rentería, aún falta más, la visión de Dios, la luz suave de su cielo infinito, el gozo de los querubines, el canto de los serafines. Bueno, ya Susana ya no puede más con esto, porque además no le quita la vista de encima al padre Rentería, porque además dice, el tuétano de nuestros huesos convertido en lumbre. Y de repente empieza a hablar Susana San Juan, pero miren en qué momento entra ¿qué dice el padre Rentería? Le dice, haciéndonos dar reparos de increíble dolor, no menguando nunca, atizando siempre por la ira del Señor. Y Susana San Juan voltea, lo mira y le dice, él me cobijaba entre sus brazos, me daba amor. Mire, el padre Rentería no entiende que a Susana no le interesa refugiarse en Dios, sino en sus recuerdos de dicha, de placer, de amor. Y claro, para no variar, esto va a desencadenar en el padre Rentería una crisis. Dice, le entraron dudas, quizá ella no tenía nada de qué arrepentirse. Tal vez él no tenía nada de qué perdonarla. Mire que nada más que crítica tan profunda, nos pone aquí Rulfo, pero delante de la cara, por medio del lenguaje, ¿no?, del padre Rentería y de la locura de Susana San Juan. Porque lo sabemos, sabemos que el amor excede a la vida, que el amor supera la muerte y que Florencio es su dios Eros. Ese es el dios en el que Susana se quiere refugiar, en el hombre que ella amó. Mi cuerpo se sentía a gusto sobre el calor de la arena. Tenía los ojos cerrados, los brazos abiertos, desdobladas las piernas a la brisa del mar, y el mar allí enfrente, lejano, dejando apenas restos de espuma en mis pies al subir de su marea. Y bueno, todo esto vemos cómo sube y bajan las olas, cómo se desprende la espuma. En el mar solo me sé bañar desnuda, le dije, y él me siguió el primer día, desnudo también, fosforescente al salir del mar. No había gaviotas, solo esos pájaros que les dicen picos feos, que gruñen como si roncaran, y después de que sale el sol desaparecen. Él me siguió el primer día y se sintió solo, a pesar de estar yo allí. Se refiere a Florencio, ¿no? Y bueno, y esto continúa y dice, volví yo, volvería para siempre, pero él se fue, y se fue. ¿Quién se fue? Florencio. Florencio murió. Y ella seguiría volviendo a él a través del mar. Y esto es maravilloso, todo lo que Susana ensueña en su locura,
¿no? Y se fue, volví yo, volvería siempre. El mar moja mis tobillos y se va, moja mis rodillas, mis muslos, rodea mi cintura con su brazo suave. Y ella todo lo que quiere, todo lo que Susana desea es morir en los brazos del amor. Susana San Juan es un acto de resistencia, es la voz lírica en la cumbre de la narrativa. Susana San Juan es la poesía de Juan Rulfo. Soy Margarita Díaz de León, Literatura en Espiral.